Capítulo 75. El Mar Rojo. Hora del Rey Diablo. El cuerpo masivo de Manda se deslizó entre las olas, las escamas endurecidas en su cuerpo abriendo un camino a través de la flota de barcos, sin importarle si pertenecían a Konoha o Kumo. Naruto y Akina estaban evitando por poco la metralla y los escombros de los barcos que se hundían mientras la invocación de la serpiente se abría paso entre ellos. Finalmente se levantó por completo, permitiendo a los dos hermanos un respiro del agua corriendo. Naruto no escatimó tiempo mientras atacaba a Akina nuevamente. Akina observó mientras él salía corriendo de la cola de Manda, subiendo por el lado curvo hacia ella, cerrando la distancia antes de que ella tuviera tiempo real para planear algo más que su inminente defensa. Los agujeros en su postura lo miraban fijamente, podía verla respirar pesadamente, los pequeños movimientos de sus brazos y piernas mientras las heridas y el cansancio pasaban factura. Estaba cansada y débil y él la explotó, con mucho gusto. Luchó con cada golpe, los bloques y las paradas perdieron su fuerza y forma con cada golpeteo, las armas liberadas con cada impacto brutal de su espada contra su defensa. Usando un poco de esfuerzo, paró su próximo ataque, haciéndolo tropezar por un breve momento, lo que le permitió saltar lejos, fuera de Manda y al marco hundido de un barco roto. Naruto la siguió, aterrizando un poco más abajo. El barco estaba inclinado de modo que el frente estaba hacia el cielo, el mástil del barco se agrietó como un diente en el área entre el tallo y el nido de cuervos. Corrió hacia el punto más alto en la parte delantera de la nave, arma en mano, pecho agitado mientras tomaba tragos de aire Naruto. Ella respiró cuando él comenzó a acercarse. Vagamente, ambos reconocieron que era la primera vez que lo llamaba por su nombre. Esto no tiene por qué ser así. Sé que no tienes la culpa de Temari y si cancelas tu ataque, podemos terminar esta guerra ahora mismo. Esta guerra terminará. Él asintió lentamente. Una vez que te destruya a ti y a todos los miembros de tu patética coalición. Dijo antes de atacarla una vez más. Ella bloqueó el ataque, retrocediendo antes de saltar a un lado, luego hacia arriba y hacia abajo, aterrizando en lo que quedaba del mástil del barco, que ahora estaba casi plano ya que el barco había alcanzado un ángulo de casi 90 grados. ¿Por qué? Ella cuestionó incrédula, casi acusatoria. Ella retrocedió cuando él cayó sobre el mástil también. La madera gimiendo bajo su peso combinado mientras él se acercaba, forzándola más y más atrás, sintiendo las olas que ya le mordían los tobillos. ¿Por qué querrías que esto continúe? ¿Tu nación ha dicho que estás luchando por traer la paz a nuestra tierra? ¿Fue todo una mentira? ¿Fue realmente solo propaganda? Naruto no dijo nada mientras continuaba avanzando, llegando ahora a la parte más estrecha del tramo de madera. Akina se tambaleó por la longitud inestable, los fuertes vientos y el mar agitado, lo que hace que sea muy difícil mantener el equilibrio incluso con el chakra. Gruñendo de ira ante su silencio. ¿Fue todo una mentira al final? ¿Era realmente solo otra forma de manipulación del hombre que había sido criado con el único propósito de, sus ojos se agrandaron antes de que lentamente los mirara para encontrarse con el velo oscuro debajo de su capucha? ¿Tienes miedo? Naruto, por primera vez, se detuvo con calma, mirándola. ¿Qué? Estás asustado. Ella dijo más firmemente esta vez. Quieres terminar aquí, así, con esta batalla porque sabes que algunos escaparán y sabes que cuando lo hacen, algunos pueden rendirse, pero muchos continuarán la lucha contra ti. No quieres que la lucha termine. Quieres que continúe, porque estás absolutamente aterrorizado de la noción de un mundo sin guerra. Un mundo donde no tendrías ningún propósito. Hubo silencio, roto solo por los gritos de la batalla y el estallido de las olas. Akina observó que sus hermanos aún se formaban, las gotas del agua cercana pasaban entre ellos antes de que finalmente reaccionara. El lento movimiento de sus hombros fue seguido solo por el sonido cruel y burlón que ella solo pudo reconocer como una risa. Lento al principio, el volumen se intensificó convirtiéndose en fuertes ladridos de diversión que enviaron escalofríos por su columna vertebral. Ja 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 ja. Incluso si tuvieras razón tonta, ¿qué lograría tu descubrimiento? Preguntó antes de cortar el mástil del barco por la mitad, dejándolo caer al océano. Jadeó antes de saltar del trozo de madera que caía hacia la cubierta del barco nuevamente. Antes de que lograra salir a la superficie, sintió que su garra se cerraba sobre su garganta, girándola antes de golpearla contra la cubierta vertical. Estaba a punto de tomar represalias con su arma cuando un agudo rayo de dolor corrió por su brazo, provocando un grito silencioso cuando su garra cortó su suministro de aire. Sus ojos se abrieron de golpe para encontrarse con los de él cuando él se inclinó hacia ella.
Se dio cuenta de que el dolor en su brazo era su espada, que él había apuñalado directamente a través de su antebrazo. Podía sentir el borde clavándose en el hueso. Mientras se acercaba, sus ojos se llenaron lentamente con la esencia roja ardiente de las 9 colas. Su máscara de metal a escasos centímetros de su cara. ¿Qué cambiaría? ¿Qué puedes cambiar?, preguntó, su voz se convirtió en un gruñido gutural hacia el final de su oración mientras la miraba. Ella lo miró a los ojos, sus palabras resonaban en su mente. ¿Qué puedes cambiar? ¿Qué puedes cambiar? Sus pulmones ardían con agonía fundida. Sus dedos de las manos y de los pies hormiguean cuando el entumecimiento se alzó de sus extremidades. Naruto observó mientras ella luchaba por alejarlo, sus ojos se cerraron de dolor mientras él continuaba ahogándola. Él podría romperle el cuello con solo un movimiento de su muñeca. Pero él tampoco quería. Fue demasiado rápido, demasiado indoloro. No, quería ver la luz salir de sus ojos, quería ver cómo la esencia se extraía de su cuerpo, mientras su alma la abandonaba. No sabía por qué. Todos los asesinatos que hizo lo hizo de manera limpia, eficientemente. Pero a ella lo quería saborear. La vista de este niño tonto e inútil, uno que no había visto, hecho o perseverado ni una fracción de lo que tenía en su vida, no solo tuvo la audacia de estar ante él como si ella perteneciera allí. Fue insultante, y le hizo hervir la sangre de una manera que no podía comprender. Y lo peor de todo, ahora aparentemente ella quería salvarlo. Para redimirlo. Como si pudiera tener redención, como si necesitara redención. La palma de Akina brillaba de color azul pálido con un chakra del rayo. Naruto observó cómo comenzó a crujir y estallar a la vida. Él trajo el chakra Kyuubi a la superficie, listo para anular su ataque donde sea que ella eligiera golpear. Para su total asombro, el brazo de Akina pasó justo entre ellos, hacia las tablas de madera en las que estaba incrustada su espada, sujetando su otro brazo y su arma a la cubierta vertical de la nave. Los tablones se hicieron añicos, enviando astillas y metralla a todas partes. Ahora que su arma estaba libre de su restricción, Akina le torció el brazo violentamente, torciendo su propia espada dentro de ella en el proceso. Sintió que el metal raspaba los huesos, un sonido repugnante que habría hecho que los estómagos de los hombres se revolvieran de asco. Esto fue seguido por el sonido aún más nauseabundo de uno de los huesos de su brazo rompiéndose bajo la tensión. La joven gritó, pero no cedió, continuando el movimiento antes de que la electricidad atravesara la punta de su arma un segundo antes de hundirla en su clavícula. Naruto gruñó por lo bajo en su garganta, arrojándola a un lado y hacia el agua antes de que él extendiera la mano y le quitara el arma, aplastándola hasta que se convirtiera en algo más que metal retorcido antes de volverse hacia Akina, que estaba sin aliento. Ella se aferró al mástil de la nave con su brazo bueno, el cabello mojado y enredado hasta la frente, mientras su otro brazo colgaba sin fuerzas a su lado. Naruto saltó hacia abajo, nuevamente sobre el mástil del barco que se hundía gruñendo bajo mientras caminaba hacia ella cuando se dio cuenta de algo ahora que estaba parado, otra vez, en el mástil. El barco ya no se hundía. La vio desaparecer bajo los segundos de la ola antes de que miles de zarcillos de arena destrozaran la nave, dándole solo unos breves momentos para escapar de su alcance mientras saltaba. El cuerpo púrpura de Manda se precipitó frente a él, lo suficientemente cerca como para permitir que se enganche en el costado del reptil, asegurándolo con chakra mientras Manda se sumerge bajo las olas por un segundo antes de elevarse por encima de ellos nuevamente. Naruto volvió a subir a la cima de la gran cabeza de las serpientes, volviéndose hacia el Chukaku una vez más. El mundo de Akina fue de completa oscuridad por varios momentos, el ardor en sus pulmones regresó cuando se le negó el aire. Luchó lo mejor que pudo contra lo que la rodeaba, solo para que su cabeza finalmente se elevara por encima de sus restricciones. Arena. Ella farfulló, jadeando por aire mientras tosía los granos secos y secos de su boca con asco. Akina. La voz de Yujito atravesó la bruma cuando la Nibi la agarró por el hombro y la levantó. Akina gritó asesinato sangriento cuando la arena áspera raspó contra el hueso y la carne desgarrada de su brazo. ¡Mierda! ¿Qué pasó? La mujer mayor preguntó mientras se arrodillaba agarrando el brazo de Akina mientras usaba su otro brazo para tratar de sacar su cintura de la arena que todavía se aferraba a ella. Apuñalado Miurk. Akina comenzó pero gimió a mitad de la oración cuando Yujito aprovechó la oportunidad para empujar el hueso con dureza y casi salvajemente.
El Nibi Jinchuriki observó cómo el chakra Kyuubi comenzó a surtir efecto, pero incluso con las habilidades regenerativas cercanas de esta criatura, el hueso tardaría varios minutos en estar lo suficientemente cerca como para recibir el impacto de una persona normal, y mucho menos el impacto de Naruto. Y eso fue varios minutos que no tuvieron. Giró sus ojos hacia Amanda cuando la gran serpiente nadó frente a ellos, mirando al Shukaku con esos ojos serpentinos. Tenían que detenerlo, pero ¿cómo? Incluso con Shukaku distrayendo a Amanda y tanto ella como Akina lo asociaron lo mejor que pudieron, solo era un monstruo que se negó a caer. No importaba lo que le arrojaran, él parecía recuperarse, ni un poco agotado, debilitado, cansado o herido. Y ahora uno de los brazos de Akina era inútil por el momento y Naruto seguía siendo tan resistente como siempre. ¿Qué podrían ellos esperar? Los ojos de Yujito se dirigieron hacia la serpiente que Naruto estaba parado actualmente en la cabeza de Manda, se alzó hacia atrás, una desagradable herida sangrante a lo largo del lado izquierdo de la bestia en el medio de su cuerpo, así como otra en la parte inferior, de derecha a izquierda. Su parte superior del cuerpo, más alta que la otra lesión. Uno de sus 4 cuernos también parecía haber sido destrozado por un mordisco del demonio de arena. Eso es todo, es posible que no podamos derribarlo, pero podemos derribar su invocación. Akina respiró hondo, acunando su brazo herido mientras volvía su mirada hacia Yujito. ¿Qué? Yujito se dio la vuelta arrodillado frente a Akina mientras se preparaba para explicar su plan. Mira, no tenemos mucho tiempo y sé que tu brazo está desordenado, pero tengo una idea y la única forma en que funcionará es si mantienes ese monstruo fuera de mí por unos segundos, ¿puedes hacerlo? ¿Ese? Siseó Akina mientras se ponía de pie, aún acunando su brazo palpitante, que ya estaba golpeando horriblemente a lo largo del área dañada. La herida ahora sellada parecía un rojo enojado e irritado. Ella volvió sus ojos hacia Naruto una vez más, mientras él se paraba sobre la cabeza de Manda. Preguntándome si ella podría haber tenido razón. Akina. La aguda corteza de Yujito la sacó de sus pensamientos. Este no es el momento de soñar despierto. El rubio más joven asintió rápidamente. Sí, dijo antes de que sus ojos se estrecharan con determinación. Ve a hacer lo que tienes que hacer, lo detendré. Yujito asintió lentamente, casi vacilante antes de saltar, más cerca de las manos frontales de los omóplatos de Shukaku que pasaban por los sellos antes de que las llamas fantasmales se formaran sobre su cuerpo. Lee corrió hacia adelante deslizándose bajo la patada giratoria de Tsunade y empujando la cubierta de madera con las manos, terminando con una patada dividida que golpeó a Sakura Ino. Sakura gruñó mientras tropezaba arrojando su kunai al maestro Taijutsu, sacando un pergamino de su bolsa trasera mientras él esquivaba el cuchillo. Lee se dio la vuelta mientras esquivaba la espada, atrapando a Sakura desenrollando su pergamino por el rabillo del ojo antes de saltar, girando en el aire y evitando el movimiento de Ino mientras ella atacaba con su espada de viento. Ino se dio la vuelta, pero mientras lo hacía, un puño se estrelló contra su rostro, seguido de un codo contra su pecho, que la dejó sin aliento. Una patada en la rodilla fue seguida por una patada brutal en la cadera, el costado y el otro lado de la cara. Tsunade se movió para atacar al maestro Taijutsu cuando sintió el acercamiento de kunai detrás de ella. Girándose, atrapó 2 de las cuchillas y bloqueó la tercera antes de usar ambas kunai para bloquear los movimientos del hacha de Toushiro. Ella empujó al hombre más joven hacia abajo, haciéndolo tropezar hacia adelante antes de levantar su pierna para arrodillarlo en el estómago. El hijo del dragón verde vio el ataque, empujándose torpemente a un lado para evitar el impacto. Cayó sobre su brazo, el apéndice se retorció dolorosamente mientras el eje de madera del hacha se deslizaba fácilmente contra la cubierta del barco, haciéndolo caer de costado en lugar de sobre su brazo. Tsunade levantó los brazos frente a su cara cuando Tenten apareció frente a ella, con 3 patadas golpeando los apéndices elevados con la fuerza suficiente para incluso hacer que la legendaria babosa Sannin retrocediera un paso. 2 kunai estaban en manos de Tenten en un segundo mientras ella cortaba y golpeaba a Tsunade. Sin embargo, todos los ataques estaban siendo bloqueados o esquivados con fluidez por la babosa Sannin antes de que ella girara sobre sus talones y golpeara a Tenten con un movimiento hacia arriba, obligando a la maestra de armas a detener su ataque mientras retrocedía para evitar cierto desmembramiento. Sin embargo, luciendo un corte amplio en su camisa china como una demostración de sus esfuerzos.
Tsunade no se detuvo allí, convirtiendo su movimiento ascendente anterior en uno descendente, se dio la vuelta, con ambos brazos extendidos a cada lado de ella, el kunai en sus manos acercándose más y más a Tenten cuando la joven Kunoichi se vio obligada a retroceder. Alejarse lo más rápido posible de dichos ataques. El problema era que Tsunade era más rápido. Justo cuando la cuchilla descendió sobre la unión de su cuello y hombro, la amante del arma desapareció en una nube de humo, obligando al kunai de Tsunade a caer en un bloque de madera. Tsunade escuchó el tintineo de las cadenas detrás de ella antes de que volviera a girar, levantando la mano para bloquear el objeto que sentía acercarse a ella, solo para sentir una cadena envolverse alrededor de su muñeca, un peso puntiagudo en su extremo. Sus ojos observaron cómo Tenten sostenía el otro extremo de la cadena, después de pasar la longitud a través de una parte de la barandilla de los barcos para utilizarla como un punto de eje para retener su considerable fuerza. Aunque su monstruosa fuerza se basaba casi exclusivamente en reunir todo el chakra en el punto de impacto en uno de sus golpes, lo que no significaba que su propia fuerza física fuera algo inhumano. Vio a Toshiro apresurándose a su lado, tirando hacia atrás se las arregló para ganar suficiente holgura de su cadena para bloquear su hacha antes de que Tenten tirara de nuevo, dejando su espalda abierta para el golpe de seguimiento de Toshiro que explotó, el extremo metálico y pesado del hacha cavando profundamente en su espalda baja. Tsunade contuvo un grito antes de retorcerse a sí misma con el mismo movimiento que Tenten la había atraído, girando su brazo detrás de la espalda mientras levantaba la pierna y golpeaba el muslo contra el hombro de Toshiro, el ángulo incómodo de su ataque no le permitía explotar todo el poder que normalmente estaba presente en uno de sus golpes, aunque todavía envió a Toshiro tumbado sobre su espalda. Girando a su alrededor, sacó el hacha de su costado con un silbido de dolor antes de arrojar el arma a su dueño. Dirigido a su cráneo cuando comenzó a sentarse. El sonido de un kunai golpeando la cabeza de metal fue todo lo que se necesitó para provocar una maldición de Tsunade mientras sanaba su costado herido. Pasando los ojos hacia Tenten, miró a la chica más joven antes de desenvolver rápidamente la cadena de su muñeca, agarrándola con ambas manos antes de tirar. Con la longitud del metal que ya no cumple con su propósito original, Tenten lanzó el arma sin luchar, permitiendo que Tsunade la tome. Sacó una lanza larga y una espada corta de un pergamino cuando Toshiro se puso de pie, sacando su hacha descartada del suelo. Esperaba que Tsunade tirara la cadena, pero para su sorpresa, y preocupada, la mujer tomó la cadena y la colocó en una posición lista mientras comenzaba a girarla lentamente sobre su cabeza. Tsunade había estado lista para tirar la cadena, hasta que, principalmente por accidente, descubrió que la cadena tenía capacidades de canalización de chakra. Confía en Tenten para que todas sus armas sean de primera línea balanceando el metal sobre su cabeza. Tsunade lanzó un grito de batalla mientras balanceaba la cadena hacia arriba, antes de bajarla entre los dos. Su chakra pasó a través de los eslabones de metal, reuniéndose en los puntos de impacto antes de soltarlos cuando golpearon la cubierta de la nave, rompiendo toda la superficie de madera cuando los dos saltaron a un lado para evitar el ataque. Los dos aterrizaron en la popa de la nave, detrás del timón, una posición ligeramente elevada de la babosa Sanin. Buen trabajo, Tensan, ¿por qué no le diste un bijulu para que nos enfermara? Toshiro siseó mientras veía a la ya formidable Kunoichi retirar su nuevo juguete favorito. Cállate. Ella respondió bruscamente. Mientras tanto, con Lee, el maestro de Taijutsu estaba luchando contra Ino y los dos títeres felinos de Sakura. Sakura no era maestra de la brujería como Kankuro o Chiyo, por lo que ni siquiera podía esperar controlar sus títeres mientras luchaba contra el oponente directamente como lo hicieron a veces. Pero sus habilidades eran lo suficientemente adecuadas para evadir a Lee mientras mantenía el control de las muñecas de madera. Lee saltó lejos cuando la tigresa blanca lo alcanzó, arremetiendo con las garras en sus patas, cola y espalda mientras trataba de cortar a Lee. Pero la velocidad de Lee fue superada solo por Gai Naruto en Konoha. No sería atrapado tan fácilmente por un objeto inanimado. Esquivando uno de los golpes de la criatura, arremetió con una potente patada, enviando a la marioneta blanca a volar por la cubierta. El maestro de Taijutsu sintió a Ino detrás de él, con la espada de viento en la mano mientras ella se balanceaba. Lee rodó hacia adelante evitando la espada antes de darse la vuelta, continuando esta pequeña danza de ellos por unos momentos antes de que Ino intentara un shunshin detrás de él, solo para que él apareciera detrás de ella, en el aire, golpeando la parte posterior de su talón hacia un lado de su cara. Tirándola lejos también.
El tigre blanco de Sakura regresó entonces, cortando al maestro Taijutsu desde arriba mientras saltaba sobre él. Lee inclinó la cabeza hacia un lado, evitando las garras de las criaturas antes de lanzar una patada hacia arriba, golpeándola en la parte inferior del chasis de la máquina, enviándola hacia el cielo antes de que apareciera por encima de él, golpeando un codo en la espalda baja. Los títeres eran famosos por ser capaces de recibir una paliza masiva, pero Sakura tuvo que preguntarse cuánto más podría soportar su títere de peso cercano y ligero, especialmente con golpes como ese. Cuando Lee aterrizó, se vio obligado a esquivar una lluvia de kunai a su derecha. Al volverse hacia la fuente, encontró el títere de tigre negro de Sakura, acercándose a él, aunque más lento que el blanco, este parecía más pesado y sus armas tenían más capacidades de rango medio que el blanco. Cuando la criatura se acercó, su boca se abrió y un látigo en cadena emergió de repente. Lee pudo ver a lo largo de la parte inferior de su boca un pequeño sello, posiblemente para chakra eléctrico. Así que, sin arriesgarse, perdió poco tiempo pateando el látigo, tan rápido que el chakra del rayo ni siquiera tuvo la oportunidad de tocarlo. Sin embargo, este movimiento lo dejó abierto cuando el tigre blanco saltó, chocando contra su costado y desequilibrado, sin mencionar que le rasgó una horrible herida en el costado. Lee ignoró el dolor, recuperó el equilibrio cuando el tigre negro intentó aprovechar la situación, lanzando descargas de sembondes de compartimientos ocultos en su chasis. Lee esquivó los proyectiles con gran velocidad y reflejos, algunos de ellos casi lograron cortarlo. Había escuchado las historias de titiriteros legendarios. Un rasguño y perdiste la batalla. La marioneta blanca lo empujó hacia atrás solo para que Lee girara y colocara a la bestia entre él y los proyectiles, dándole tiempo suficiente para escapar del rango de tigres negros. La cuchilla de viento de Ino rompió la cubierta del barco cuando ella intentó cortarlo en dos, deteniendo su carrera. Él giró sus ojos hacia ella mientras ella se acercaba. Saltando sobre la pala de viento y aterrizando detrás de ella, cayó de espaldas después de agarrar a Ino por la parte de atrás de sus hombros, colocando sus piernas en la parte baja de su espalda antes de empujarla hacia arriba con su considerable fuerza en las piernas. Ino se elevó en el aire antes de que Lee apareciera directamente sobre ella haciendo un solo giro frontal. El maestro de Taijutsu bajó la pierna en una patada aplastante. El aire dejó a Ino en un instante cuando ella soltó el arma, cayendo sobre la cubierta de la nave con un choque masivo. ¡Ino!, gritó Sakura corriendo al lado de sus amigos y ayudándola a sentarse. ¿Estás bien?, la médica preguntó mientras pasaba su mano cubierta de chakra verde sobre el estómago ya lastimado de Ino. Sí, solo color de rosa. Ino gimió cuando se puso de pie, acunando su estómago. Cuando Lee aterrizó en la barandilla de la nave, sosteniendo una postura de taijutsu suelta, ambas mujeres una vez más se prepararon para la pelea. Buques acercándose desde el frente. El grito del hombre en el nido de cuervos hizo un trabajo maravilloso al alertar a la tripulación, pero Jiraiya no necesitaba ser advertido, había visto a estos barcos acercarse en el momento en que sus marineros giraron el timón. Dos naves, y con la velocidad y dirección del viento, Jiraiya sabía que entrarían en el rango de Shunshin mucho después de que estuvieran fuera del rango de Shunshin desde la torre. Maldita sea, necesitaba acercarse, rápido. Ya podía sentir el chakra elevándose en el aire como un gas nocivo. Lo que estaba pasando allí era grande y Jiraiya sabía que no le gustaría. Cuando las dos naves se acercaron al buque insignia de la hoja, Armada envió su granizo de pernos de ballestas y proyectiles a base de fuego, rompiendo a través de los cascos de las dos naves de Kumo. Pero las naves continuaron, sin inmutarse, probablemente podrían lanzar una ráfaga más de ataques a distancia antes de que los ninja estuvieran en el rango de Shunshin entre sí. Esa era la ventaja de Kumo sobre sus naves. Su velocidad habían abandonado las capacidades de largo alcance, sabiendo que los mercenarios y piratas más experimentados en la flota de la hoja podrían dispararles como si fueran un juego de niños. Sacrificando capacidades ofensivas por la velocidad, para que puedan llegar a las naves enemigas más rápido. Jiraiya tenía actualmente una docena de Anbu escondidos en esta nave, listos para emboscar al ninja Kumo una vez que abordaran, pero no podía esperar eso. El ataque de Suge Liang podría estallar en cualquier momento, necesitaba llegar a esa torre y la forma más rápida fue demoliendo estas dos naves. Lanzamiento. El grito del capitán llegó a sus oídos cuando la roca del trébol se lanzó hacia una de las naves. Jiraiya se desvaneció en una nube de humo, reapareciendo un momento después en el alto pedazo de piedra volando.
se quedó allí por un momento esperando hasta que la piedra cayera sobre el barco antes de saltar alto en el cielo antes de formar sus sellos de manos cuchillos en Ojutsu. La enorme losa de piedra se estrelló a través de la zona trasera de la nave, demoliendo el yelmo y los cuartos de los capitanes antes de que toda la nave fuera hecha pedazos cuando un sapo gigantesco la aplastó. El sapo aterrizó en el agua, sintiendo el aguijón del agua salada en su piel correosa antes de disiparse. Los sapos convocados, con solo unas pocas excepciones, no podían soportar el agua salada, incluso Gamabunta detestaba el océano, les picaba los ojos mientras nadaban y quemaban su piel, por eso se había abstenido de convocar a cualquiera de las criaturas para esta batalla. Y aquellos que podían soportar el agua salada eran más para misiones de espionaje que para combate. Estaba seguro de que Gamatutio lo perdonaría una vez que explicara la situación más adelante. Habiendo saltado del sapo antes de que la criatura disipara el sapo, Sannin aterrizó en la nave adyacente y los ojos del Kumo Jounin y Chuunin aterrizaron sobre él como lo hizo. No les tomó mucho tiempo reconocerlo, y tampoco les tomó mucho tiempo atacar. El Chuunin fue el primero, siempre lo fueron, y arremetió con una patada en las piernas de Jiraiya cuando el sapo Sannin se paró en la barandilla del barco. Jiraiya bajó su bastón, interceptando el ataque golpeando el eje de madera contra la espinilla de los niños antes de golpearlo en la cara con el arma poco convencional, enviándolo a través de la cubierta hacia el resto de sus camaradas. Uno de los ninjas de Kumo, un Jounin esta vez atacó con un ataque de viento de rango medio, solo para que Jiraiya hiciera una rueda de carreta perfecta con una sola mano en la barandilla de las naves, ya que el ataque del viento envió astillas al aire mientras cortaban la barandilla. Al ver un pedazo de madera particularmente grande y de aspecto puntiagudo, Jiraiya usó su bastón, golpeó el objeto de madera, lo convirtió en un proyectil que golpeó a otro Chuunin en el ojo, cavando varias pulgadas en su cráneo, matándolo inconsciente. Jiraiya no lo sabía ni le importaba, saltando sobre el ninja sorprendido antes de aterrizar en la cubierta. Cortando el pulgar en el aire, dibujó un rápido kanji en el suelo con el dedo sangrante antes de golpear su palma contra la superficie de madera antes de que cualquiera de los ninjas pudiera reaccionar. 7 bocanadas de humo más tarde, 7 sapos se pararon en la cubierta del barco. 6 estaban vestidos con armaduras de batalla, empuñando alabardas, sables, hachas, estrellas de la mañana y otras armas cuerpo a cuerpo variadas. El séptimo no llevaba armadura, aproximadamente del tamaño de un caballo, sus piernas eran largas, delgadas y poderosas, y Jiraiya no perdió el tiempo en subir a las criaturas antes de que el anfibio saltara de la nave, dejando que el sapo convocara para distraer al ninja como la hoja. El buque insignia reanudó su volea contra la nave Kumo. El sapo tuvo que haber saltado al menos 100 yardas, muy probablemente más que eso antes de comenzar a descender hacia el océano. Jiraiya saltó de la bestia entonces, ganando una docena más o menos yardas antes de que él también comenzara a descender hacia las naves Kumo que habían comenzado a acercarse al área desde que vieron su primera invocación de sapo, sin duda sabían que él era el único que podría hacer eso en Konoha. Kunai repentinamente gimió pasando por su cabeza cuando el ninja de Kumo lo vio caer hacia ellos. Jiraiya usó su bastón para bloquear y desviar los proyectiles. Cuando finalmente disminuyeron un poco, formó más sellos manuales con la apertura que la calma le concedió. Formando otro Kuchiyose, el Sannin convocó a 10 sapos esta vez, aunque estos no fueron tan poderosos como su convocatoria anterior, los 3 adicionales deberían ayudar a igualarlo un poco. Los sapos que convocó usaron sus armas y armaduras para resistir la descarga, ajustando su caída para aterrizar en el barco. Los 11 sirvientes de la hoja se estrellaron contra la cubierta, con 3 de los sapos que salieron y chocaron contra las cubiertas inferiores. Jiraiya no sintió que se disiparan, así que no les prestó atención cuando el ninja de Kumo los atacó. Jiraiya escaneó rápidamente el grupo, contó 17, con quién sabe cuántos pisos debajo. Sus ojos se movieron cuando sintió un Shunshin detrás de él. Girándose, agarró el brazo de Jounin por la muñeca. Un kunai estaba en su mano, girándolo con dureza detrás de la espalda del hombre, se giró a sí mismo y al Jounin, usándolo como un escudo de carne humana para bloquear el empuje de la espada de un Chuunin, con la cuchilla asomando por el chaleco del Jounin ahora muerto. Arrojando al ninja a un lado, Jiraiya golpeó el extremo acolchado de su bastón contra la garganta del Chuunin, sintiendo que la carne se movía con dureza bajo su golpe, lo que indicaba que había aplastado su tubo de viento. Girando el bastón para que el mango estuviera ahora hacia afuera, lo usó para tender la ropa a otro Jounin que intentaba correr detrás de uno de sus sapos.
Luego, usando ese mismo extremo enganchado, se dio la vuelta, golpeándolo contra el estómago de otro Jounin, mientras el hombre intentaba balancearse con una espada. Golpeando la mano del hombre con el bastón un segundo después, lo obligó a soltar la hoja. El arma cayó, golpeando ruidosamente contra la cubierta del barco antes de que Jiraiya la levantara con el mango del bastón. Girando varias veces sobre el bastón, usando el peso de las armas y el impulso circular antes de lanzar el golpe hacia el Jounin, atravesándolo en el hombro. Cuando el Jounin gritó, Jiraiya arremetió con una patada, golpeándola directamente en la cara del hombre más joven que lo envió por la borda. Al no prestarle más atención al joven, Jiraiya estaba lista para llamar a otra de sus ranas de salto cuando sintió que las 3 convocatorias debajo de la cubierta se desvanecían en unos pocos segundos. El suelo debajo del Sannin explotó repentinamente, destrozando todo el escalón superior de la nave Kumo enviando polvo, escombros y metralla a todas partes. Los pasos sordos fueron el único preludio de lo que ahora emergía de las cubiertas inferiores, la cubierta superior destruida creando algo similar a una rampa entre los pisos superior e inferior. Cuando el polvo se asentó, salió un gran golem de madera, un compartimento en su brazo se cerró un momento después. Si uno fuera lo suficientemente rápido, habrían podido vislumbrar a Kunai con etiquetas explosivas antes de que el compartimento volviera a su escondite. Cuando finalmente se podía ver el área arruinada de la cubierta superior, sería recibido al ver a Jiraiya balanceándose sobre el mango de su bastón con una pierna, la parte inferior de la cual estaba enterrada a medio camino bajo los escombros. Esa habría sido la cintura de Jiraiya si no hubiera sido por su pensamiento rápido. «¡Guau!». Jiraiya dijo después de un momento de silencio que fue seguido rápidamente por un plano, inexpresivo. «Tu puntería apesta». La cara de Kankuro se torció en una expresión agria debajo de la visera de su traje, pero más o menos decidió ignorar el insulto mientras ofrecía uno propio. ¿Eres el gran Jiraiya? ¿Un anciano lisiado? Jiraiya puso los ojos en blanco ante la burla. Como si no hubiera escuchado eso antes. Lo que sea, no tengo tiempo que perder contigo. Dijo mientras se movía para convocar nuevamente al sapo saltador cuando vio algo que se le acercaba desde arriba. Desapareciendo de la vista con su bastón, apareció unos momentos más tarde en una parte más estable de la cubierta, ignorando a los sapos y ninjas que aún luchaban en la nave. Dirigiendo sus ojos al lugar donde solía estar, encontró a una mujer de cabello castaño, una lanza de gancho clavada en los escombros, cuando Kankuro comenzó a caminar por la rampa improvisada. Como dije, no tengo tiempo que perder contigo. Dijo Jiraiya mientras terminaba sus sellos de mano anteriores, listo para convocar al sapo cuando Kankuro extendió su mano masiva y cientos de pequeñas bolas de púas, casi el tamaño de las canicas se esparcieron repentinamente por la cubierta, afectando tanto a los sapos como al ninja de Kumo. Pero Jiraiya era lo peor, sus manos habían estado bajando para poder convocar al sapo que golpeó varias de las bolas de espiga. El sapo Sannin saltó hacia atrás y gritó cuando una especie de pulso emanó de los picos. Miró a los 2 ninjas de Kumo. El Tenketsu en tus manos ha sido sellado. No más convocatorias para ti ermitaño sapo dijo Kankuro, el título se retiró de sus labios en un tono hirviente. Jiraiya frunció el ceño, los labios se curvaron en una sonrisa burlona. Los Tenketsu estaban efectivamente sellados, había entrenado con suficiente Hyuga en su día, incluida la propia Hinata para reconocer el sentimiento. También podía reconocer cuando volverían a abrir. A este ritmo, 10 minutos. Gracias a Dios estas pequeñas cosas, cualesquiera que fuesen, no eran tan poderosas como el taijutsu de Hyuga, que durarían, al menos una hora, si el oponente estaba siendo amable. Tal vez podría vencerlos y recuperar el uso de su Tenketsu a tiempo para detener a Su Liang. Aún quedaba tiempo. Se sacudió las puntas de las bolas e ignoró el dolor cuando las soltó de su piel cuando se agachó y agarró su bastón nuevamente. Está bien. Supongo que tendré que deshacerme de ustedes dos. El cuerpo masivo de Manda se enroscó alrededor de Shukaku, impidiendo los movimientos de la gran bestia de arena mientras sus colmillos inyectaban otra dosis letal de veneno en la aparición de arena. Esto habría sido suficiente para matar a varias docenas de invocaciones de jefes del tamaño de Gamabunta, pero al ser una aparición de arena, sin venas, arterias, órganos o nervios, el veneno, la mayor fuerza de Manda se redujo a apenas un quinto de su potencial normal para hacer daño. Sin garras, y colmillos demasiado frágiles para rasgar y desgarrar carne, Manda estaba en una batalla de desgaste. La única señal de que su veneno estaba haciendo efecto era el hecho de que de vez en cuando se caían trozos de arena del cuerpo principal de Shukaku.
Aunque esos lugares vacíos se llenaron rápidamente con más arena, indicaba que su control estaba resbalando y que, con suerte, pronto, Naruto sintió el escalofrío de la muerte contra su piel cuando Manda se acercó a Yujito. El fuego oscuro del Nebi le puso la piel de gallina sobre los brazos y los hombros. Cuando pudo mirar hacia abajo desde la cabeza de Manda, que ahora estaba mordiendo el hombro de Shukaku, vio el fuego infernal Neko reuniendo chakra, y una gran cantidad de él. Ella se paró en medio de la espalda masiva de Gaara, lo que significa que él tendría que cruzar el proverbial campo minado para llegar a ella. Con la sensación enfermiza del chakra de Nebi en el aire, no pensó más y saltó de la cabeza de Manda, corriendo hacia Yujito. Antes de llegar muy lejos, fue interceptado por cientos de púas, lanzas y zarcillos de arena. Naruto gruñó con la cabeza inclinada hacia un lado mientras evitaba uno de los zarcillos, usando su considerable velocidad un segundo después para correr en una dirección diferente. Mientras más puntas de arena se alzaban frente a él, se lanzó por las estrechas aberturas. Rodando cuando golpeó el suelo, Naruto golpeó la palma de su mano contra la arena a sus pies, liberando una onda de choque alrededor de su área inmediata que liberó miles de pequeñas palas de viento en su interior, cortando las puntas de arena mientras lo alcanzaban de nuevo, llenando el aire con el neblina marrón de arena. Un sonido familiar pero extraño llenó sus oídos y Naruto se giró cuando Akina explotó en la arena, la conocida bola azul brillante y brillante, brillando en su mano mientras se acercaba a él. El Rasengan cobró vida en su agarre, la masa de chakra sostenida en su garra antes de empujarlo hacia adelante, aplastando los dos ataques uno contra el otro. El calor de su ataque llegó un instante después, la onda expansiva del impacto lo suficientemente sola como para derribar su capucha mientras mantenía su posición contra ella. Él la miró a la cara mientras se retorcía de dolor, luego a su brazo mientras la piel de su palma y las yemas de los dedos se quemaban, revelando la carne cruda debajo. El sonido de los dos ataques se volvió casi ensordecedor para sus oídos antes de que explotaran, cubriendo el área en una nube de arena. Naruto gruñó cuando la onda expansiva lo derribó un poco. Antes de que el polvo se asentara o pudiera continuar en la dirección en la que sabía que estaba Yujito, sintió que algo perforaba su hombro y luego otra cosa perforaba su muslo. No necesitaba pensar quién podría estar haciendo esto. Ni siquiera él podía ver a través de la espesa nube de arena que cubría el aire a su alrededor en este punto, porque Gaara no necesitaba ver. La arena estaba cubierta con su chakra. No necesitaba ver a Naruto porque podía sentirlo. Incluso los granos individuales en su ropa probablemente le estaban dando información sensorial al Kasekaje sobre su posición. Naruto intentó soltarse, pero las dos puntas de arena lo sujetaron firmemente y el sonido de las arenas movedizas fue la única advertencia que tuvo. Hinata se detuvo sobre la barandilla de la nave, mirando hacia el ninja médico que todavía estaba en el pequeño bote de remos que estaba siendo levantado por la tripulación de una de las naves que formaba parte de la tercera ola de ataque. Los dos médicos que se habían ido con ella también estaban en la nave, su chakra curativo verde prácticamente se vertía en la herida Sunakunoichi mientras luchaban por mantenerla estable en la nave. Alejándose de su cargo, se acercó al capitán del barco, un hombre bastante grande casi de la altura de Jiraiya. «Capitán», llamó llamando su atención hacia ella. «Ayuga, ¿qué puedo hacerte por dama?» La tercera ola de ataque comenzará pronto, pero esta nave no se unirá, Sabaku Temari es demasiado importante y no podemos dejar que caiga en manos de Suna. Los ojos del capitán viajaron hasta su frente como si pensara antes de responder. Todavía espero mi pago completo, señora Hyuga. Los ojos de Hinata se entrecerraron mientras apretaba los dientes. Piratas sangrientos y codiciosos. Sí. Aún tendrás el oro prometido. Entonces no hay problema. El capitán sonrió antes de que sonara una bocina en la distancia, indicando que la tercera ola de ataque comenzaba su avance. La sangre se elevó como bilis en su pecho, agitándose mientras trataba de sostenerse antes de colapsar sobre su costado, exhausta. La sangre fluyó del costado de su boca hacia la arena debajo de ella. Todo su brazo, desde la muñeca hasta el hombro, estaba cubierto de quemaduras horribles, sus dedos temblaban cada pocos segundos mientras luchaba por retener la conciencia del dolor entumecedor de la mente. Su brazo restante alcanzó temblorosamente la bolsa de su cinturón, su contenido, que incluía kunai, shuriken y varios tipos de píldoras, todo cayó del recipiente abierto. Su visión estaba borrosa y oscura, pero reconoció las píldoras, tomó dos y se las llevó a la boca, tragándolas en un segundo. Una era una píldora de soldado, la otra un analgésico fuerte. Sin embargo, sabía que lamentaría tomar la píldora de soldado más tarde.
Su curación y la regeneración de chakra requirieron una tasa metabólica muy alta y las pastillas de soldado obligaron a acelerar el metabolismo del cuerpo para producir más chakra. No otorgaron chakra tanto como forzarlo a ser más rápido, por lo que no se recomendó a las personas tomar más de una píldora de soldado, de lo contrario, su metabolismo completo podría perder el equilibrio, o peor aún, su metabolismo se movería tan rápido que en realidad haría más daño que bien en una pelea, ya que también se quedarían sin energía más rápido. Ella trató de levantarse, pero su cuerpo todavía estaba muy débil, ya comenzaba a renunciar a resistir la tensión que había sufrido para llegar tan lejos en la batalla. Estiró el cuello, la única parte de su cuerpo que sentía que aún podía moverse, buscando al otro, a su otro, que estaba en la superficie del Shukaku. Y cuando lo encontró, solo pudo soltar un grito de sorpresa al verlo. Seguía de pie, con el cuerpo atravesado por docenas de puntas de arena. La sangre goteaba de sus garras, bata y espada libremente, solo para ser absorbida por la arena debajo de él. Un chillido profano salió de los labios de Yujito antes de que el cuerpo masivo de Manda, que ella podía ver justo en el borde de su visión periférica, fuera tragado por llamas ennegrecidas como fantasmas. La gran convocatoria de la serpiente rugió, sacudiéndose salvajemente de dolor mientras las llamas quemaban su armadura como escamas y vientre más suave. Intentar deshacerse de su piel para escapar del fuego del infierno no sirvió de nada y pronto el vínculo de la serpiente con este mundo se cortó y desapareció en una nube de humo. Akina luchó por ponerse de pie, poniéndose de pie sobre sus manos y rodillas después de varios momentos de lucha. Escuchó a Shukaku rugir triunfante cuando el demonio de arena, ahora libre de su oponente, comenzó a buscar uno nuevo. Sus ojos como diamantes caen sobre la flota de barcos. Hizo una pausa, como si tratara de hacer la distinción entre sus aliados y enemigos antes de rugir de nuevo frustrado, indiferente en su estado de locura, atacó todo lo que tenía delante. El demonio de arena los aplastó con su arena, destrozó los barcos, los destrozó, no importaba, los resultados fueron los mismos. Naruto podía escuchar los latidos de su propio corazón, el pulso fuerte en sus oídos mientras veía a Amanda desaparecer en una nube de humo, seguido por la visión de Gaara destrozando la segunda ola de asalto. Sand comenzó a arrastrarse por los tobillos, elevándose sobre su cintura, estómago y pecho. Naruto luchó contra la resistencia de los picos de arena / zarcillos, que aún perforaban sus brazos lentamente levantando los brazos, luchando contra el dolor mientras los zarcillos de arena tiraban de sus heridas. Podía ver a Yujito, ahora sin transformación, exhausto por su último ataque cuando ella tropezó hacia la forma aún arrodillada de Akina. Pensaban que estaba muerto, tontos. Finalmente, sus pulgares estaban lo suficientemente cerca, y pasó sobre los brazales dorados en sus muñecas. Primer sello, Kai. El chakra del zorro de 9 colas explotó desde adentro, convirtiendo cada grano de arena alrededor y dentro de él en cristal plateado, la onda de choque lo suficiente como para derribar a Yujito y Akina. Podía sentir los fragmentos de vidrio áspero cuando fueron expulsados con fuerza de su cuerpo, las heridas y el daño interno se sellaron con el calor humeante. Desde más allá del perímetro de cristal que lo rodeaba, vio más zarcillos de arena levantarse antes de que lo apresuraran desde todas las direcciones. Naruto hundió su espada en el vidrio a sus pies, ignorando la superficie agrietada antes de juntar ambas manos. Un Rasengan rojo y llameante que cobra vida en sus manos. El aire caliente estalló en él seguido de fuego arremolinándose a su alrededor. A medida que los zarcillos de arena se acercaban, el calor solo aumentó, convirtiéndolos en vidrio antes de que pudieran llegar a menos de 5 pies de él. Crujiendo y cayendo cuando la presión del chakra los hizo pedazos diminutos. Una neblina roja fluyó de sus ojos mientras el Rasengan giraba y latía en sus manos, los guanteletes metálicos brillaban al rojo vivo mientras la masa de chakra aumentaba su poder. Vio a Akina y Yujito ponerse de rodillas, asombro y temor surgiendo de sus estómagos y llenando sus expresiones mientras lo miraban. Naruto levantó el ataque sobre su cabeza antes de golpearlo directamente contra la manifestación de arena conocida como Shukaku. Katon. Higoku Ola Rasengan. La batalla de abajo se detuvo cuando el gran demonio de arena simplemente dejó de moverse, un resplandor rojo brillante y furioso emergió del área sobre él cegando en intensidad antes de que el cuerpo de arena de Shukaku comenzara a endurecerse, volviéndose claro y translúcido. Se extendió sobre la arena como una enfermedad, haciendo que sus movimientos fueran lentos y pesados, antes de congelarse por completo.
La estatua de vidrio de casi 100 pies de altura mantuvo su posición solo por unos momentos antes de que enormes grietas rasgaran su superficie y amortiguaran a los que estaban más cerca de la criatura. Finalmente, se hizo añicos, los fragmentos cambiantes brillaron mientras caían, algunos tan pequeños como un guijarro, otros más grandes que incluso las naves debajo de ellos. Cuando Naruto cayó, los colores se despegaron, el viento que hacía difícil respirar mientras descendía, cada vez más rápido, el agua corría a saludarlo antes de que su mundo fuera consumido por la oscuridad. Cuando volvió a darse cuenta de sí mismo, Naruto fue recibido con la sensación de asfixiarse con el agua salada mientras intentaba respirar. El agua que lo rodeaba estaba manchada de rojo con sangre, su sangre, se dio cuenta cuando su brazo izquierdo despertó una nueva dimensión de dolor en su mente. Al llamar su atención sobre el apéndice, notó que todo, desde la muñeca hacia arriba, estaba cubierto de laceraciones viciosas, que fueron parcialmente cauterizadas por el calor de las llamas. Podía sentir varios fragmentos de hueso moliéndose uno contra el otro en su brazo y su mano, que había estado en el guante de metal al rojo vivo, también tenía un dolor punzante. Solo podía imaginar el daño que el acero deformado había causado en su mano. Podía sentir su cuerpo flotando hacia la superficie, los ojos escaneando el velo vidrioso cuando vio el fondo de las naves sobre él. Se levantó lentamente, maniobrando su cuerpo para elevarse a lo largo del costado de una de las naves. Cuando salió a la superficie, jadeó por aire, clavando su única garra en el costado del barco antes de levantarse, plantando sus pies contra la madera húmeda antes de subir por el costado del barco. Tirando sobre la barandilla antes de derrumbarse en la cubierta, que estaba llena de cristales rotos, su brazo palpitaba dolorosamente. Por lo que podía ver, y sin duda sentir, la escápula, el húmero, el radio, el carpó, la tróclea humeral y el coracoides escapular estaban rotos. O tal vez se rompería un término más apropiado. El dolor era casi abrumador incluso para él. Si no fuera por sus muchos años soportando el dolor y desarrollando métodos para resistirlo, sin duda habría estado en shock. Alcanzando su bolsa con su mano libre, sacó un cable ninja y comenzó a atar su brazo izquierdo destrozado a su cuerpo. Él gruñó con cada sacudida brusca del alambre en su brazo, siseando de dolor. Esperaba que la inmovilidad de las extremidades acelerara aún más la recuperación. Por lo que podía sentir, probablemente tomaría una hora curar la lesión con la cantidad actual del chakra de 9 colas que estaba sacando. Podía tirar más, pero incluso su cuerpo sentía la tensión de la batalla y empujar aún más sus límites puede ser un peligro para sus bobinas de chakra, algo que preferiría evitar. Un gemido a su izquierda le llamó la atención, alzando la vista hacia la parte elevada de la cubierta de los barcos, donde estaba montado el timón, donde vio nada menos que Gaara levantándose, claramente aturdido y desorientado. Luego, Naruto vio su espada hundida en la barandilla de madera de la escalera que conducía al timón. Naruto se puso de pie en silencio, reprimiendo un gruñido de dolor por pura fuerza de voluntad solo mientras se dirigía hacia el Kasekaze. El cuerpo de Suge Liang brillaba con chakra, su piel casi translúcida, las venas azules visibles debajo del rostro mortalmente pálido, mientras las focas brillaban de un azul brillante, crepitando con un rayo sobre su cuerpo. Su cabello negro se cernía en el aire, sus túnicas ondeaban mientras la electricidad bailaba sobre él. Sus manos de repente se apresuraron a través de los sellos a una velocidad cegadora. Tori, Oushi, Uma, Tori, Tora, Inu, Tora, Ebi. Sus ojos comenzaron a brillar de un color blanco brillante. Ryu, Oushi, Uma, Oitsuji, Tora, Ebi, Nezumi, Saru, Usagi. Un rayo le recorrió la columna vertebral, los brazos y las yemas de los dedos, saltando del sello debajo de él hacia su cuerpo y viceversa. Oushi, Saru, Usagi, Nezumi, Oitsuji. A lo largo de las 4 esquinas de la torre, el rayo saltó del sello hacia ellos, extendiéndose hacia afuera y aumentando en intensidad. Las manos de Liang dejaron de moverse. Ryu. La visión de Gaara se arremolinó, entrando y desenfocándose mientras parpadeaba lentamente, agarrando su cabeza palpitante de dolor. Lo último que recordaba claramente, Temari, ¿dónde estaba Temari? Algo se estrelló contra el costado del Kage, demasiado rápido para que su arena reaccionara, rodando sobre su espalda. Gaara vio al Uzumaki vestido de rojo mientras bajaba su espada directamente sobre su pecho. Esta vez, con su atención en el Uzumaki, la arena se movió más rápido, aunque apenas, interceptando la cuchilla afilada a centímetros del pecho del Kage. Gaara forzó su chakra a través de la arena, fortaleciéndolo mientras trataba de mantener la espada lejos de sí mismo.
La espada de Naruto brillaba con chakra elemental de viento, alejando la defensa del Kazekage mientras lentamente comenzaba a romper la defensa definitiva de la cabeza roja. Gaara apretó los dientes, dándose cuenta de que solo sería cuestión de tiempo antes de que la cuchilla perforara su carne. Lo empujó hacia un lado sintiendo que el arma afilada le atravesaba el hombro, perforando el hueso de la clavícula con facilidad. Gaara gritó, no acostumbrado a recibir lesiones físicas. No ayudó cuando Naruto cortó la hoja hacia arriba, arrancándola del brazo de Gaara en lugar de sacarla. Naruto volvió a bajar la espada solo para encontrarse con la arena de Gaara una vez más. Antes de que su espada de viento pudiera cortar la defensa de arena, otra extensión de arena se materializó al lado de Gaara, golpeando directamente el brazo herido de Naruto. El Kage de Konoha rugió antes de patear a Gaara en la cara, enviándolo a través de la barandilla de la plataforma elevada y hacia la cubierta. Se movió para mirar por encima de la barandilla rota hacia la forma luchadora de Gaara que había debajo, y vio a Kina cuando la mujer más joven se levantó sobre la barandilla del barco, tropezando y débil. Aparentemente también había alcanzado su límite. Naruto repentinamente dio un paso atrás cuando Yujito se dejó caer sobre el área que estaba antes, con el objetivo de kunai cortar su yugular. Atacando con una patada, atrapó a la Jinchuriki mayor en la cara, enviándola al borde y deslizándose hasta detenerse cerca de los pies de Gaara. Antes de que Naruto pudiera continuar con su ataque, vio a Gaara una vez más convocar arena a su persona, usando un grupo para sellar la herida profusamente sangrante y usando otra gran porción para agarrar un trozo roto de la nave y arrojarla al Konoha. Kage Naruto sintió que el chakra del Kyuubi volvía a arder a través de sus bobinas, elevándose debajo de su piel, encerrando su cuerpo en su abrasador abrazo antes de querer avanzar, interceptando el pedazo del casco de la nave con la masa de chakra antes de tirarlo a un lado. Mientras arrojaba el peso, el fuego oscuro golpeó las tablas del piso un poco frente a él. Yujito había usado la distracción para acercarse. Naruto fue lanzado de regreso, aterrizando a su lado, sintió, más de lo que Akina aterrizó a su lado. Poniéndose de pie, se volvió para mirar a la chica que no había elegido atacar mientras estaba tumbado. Sus ojos le suplicaron, abriendo y cerrando los labios por un momento antes de encontrar su voz nuevamente. Por favor, Naruto la interrumpió, balanceándose con su espada potenciada por el viento, cortó su kunai fácilmente, cortando su brazo. Volvió a balancearse solo para que la joven esquivara el ataque. Colocando su pie entre los de ella, la hizo tropezar, haciéndola tropezar y caer, dejándola abierta para el próximo ataque. La muñeca de Naruto fue atrapada antes de que pudiera descender, sostenida en su lugar por una garra de arena. Akina pasó disparado a su lado, cortando rápidamente los tendones a lo largo de la parte posterior de su rodilla, paralizándolo antes de que Gaara lo arrojara al otro lado del barco, golpeándolo contra la barandilla en la proa del barco. Naruto gruñó mientras se levantaba lentamente, arrodillado debido a sus piernas lesionadas, observando a Gaara derrumbarse sobre una rodilla también. Aparentemente, invocar la arena del fondo del océano comenzaba a alcanzarlo. El Kage observó cómo los tres Jinchuriki demacrados se acercaban. No había remedio para ello. Tendría que liberar el segundo sello. Lentamente comenzó a alcanzar los brazales dorados en sus muñecas cuando el cielo se oscureció, los truenos retumbaron lo suficientemente fuerte como para sacudir su pecho. Miró hacia el cielo, al igual que los otros tres en la nave, brillantes destellos que penetraron el cielo ahora ennegrecido. ¿Qué en el mundo? Hinata, desde su lugar a lo largo de las líneas traseras solo podía mirar, junto con el resto de la tripulación mientras las nubes se ennegrecían rápidamente. Esto es un jutsu. Hinata se dio cuenta antes de apresurarse hacia el capitán que estaba parado a lo largo de la plataforma elevada de la nave. Capitán, debemos enviar un mensaje a la tercera ola, dígales que se retiren. Ya están comprometiendo a los restos de la flota de Kumo. El capitán respondió. Si ordenas su retirada, el ninja de Kumo los invadirá más que felizmente mientras tratan de alejarse. Hinata maldijo al oír el cielo retumbar y destellar con un rayo. Levanta el ancla. La orden sorprendió a Hinata volviendo la vista hacia el capitán. ¿Qué estás haciendo? Bueno, ya ves, la forma en que imagino que este ataque de nuestro lado está a punto de perderse. Así que a menos que quieras que nuestra pequeña nave vieja sea capturada por esos ninjas de Kumo, y la preciosa cosita debajo de la cubierta también sea tomada, entonces te sugiero que todos salgan de aquí. Sin esperar a que Hinata dijera nada, se volvió hacia sus hombres y continuó ladrando órdenes. Los ojos de Jiraiya se agrandaron mientras miraba al cielo.
No, pensó mientras miraba a la torre Kumo. Llegué demasiado tarde. Los ojos de Tsunade se dirigieron hacia el cielo negro, entrecerrando los ojos antes de girar la cadena sobre su cabeza, obligando a Tenten y Toushiro a retroceder una vez más antes de soltar el arma, apresurándose hacia donde Ino y Sakura aún se mantenían firmes contra un Lee aparentemente imparable. Agarrando a ambas chicas, el Slug Sanin se desvaneció en una nube de humo, dejando 3 ninjas confundidas en la nave. Un silencio descendió sobre el campo de batalla, nadie pareció moverse, ni siquiera respirar por varios momentos. Naruto miró a su alrededor, sintiendo varias fluctuaciones rápidas e individuales de chakra. Le tomó un momento, pero pronto reconoció las técnicas que se estaban utilizando. Shunshin usar Shunshin a una escala tan grande que significaba que todos sabían a dónde ir. Y si todos sabían a dónde ir, eso significa que habían estado esperando esto. Sugelian. El nombre apenas pasó por su mente antes de que un rayo descendiera del cielo, golpeando el mástil de un barco en la distancia, rompiéndolo en dos. Antes de que la viga de madera cayera, otro rayo golpeó a otro barco, seguido de otro que golpeó el océano, luego otro y otro. Naruto notó que los rayos, que ahora estaban cayendo como lluvia, no descendían sobre algunas áreas de las flotas. Si tuviera que adivinar, unas pocas naves de Liang han tenido protección contra este ataque. Lo que protegería a su niña, mientras dejaba que el resto de la flota, su flota, soportara la peor parte del asalto. Sus ojos luego viajaron a Gaara, Yujito y Akina, observando a los Nibi sacar un pergamino, sin duda para convocar a ella, Gaara y Akina a una de sus zonas seguras. Al pasar su sangre por el segundo sello, Naruto se disparó hacia adelante cuando se liberó más del chakra de 9 colas de su cuerpo, el tendón de su pierna se reformó en segundos, los huesos se movieron dolorosamente en su brazo mientras su tasa de curación aumentaba exponencialmente. Yujito no pudo reaccionar antes de que la espada de Naruto perforara su estómago, empujándola hacia atrás hasta que la clavó contra las escaleras que conducían a la parte superior de la nave. No vas a ninguna parte. Él gruñó, mientras ella jadeaba, la sangre subía por su boca mientras ella agarraba la espada. Dándose la vuelta, arremetió con una patada, su pie se estrelló contra Akina mientras ella intentaba atacar por detrás, enviando al hermano más joven volando de regreso. Solo para ser atrapado por la arena de Gaara, la masa de tierra cambiante lo empujó hacia atrás, mientras el Shukaku Jinchuriki reunía chakra una vez más, creando media docena de enormes columnas de arena sobre él. Akina saltó sobre uno de los pilares, de pie en el punto de vista recién erigido. Pero no pudo prestarle atención mientras los otros 5 pilares de arena atacaban. Naruto esquivó y tejió, evitando los ataques, escuchando mientras se estrellaban contra los tablones de madera del barco. Naruto y los ataques se detuvieron repentinamente cuando un rayo golpeó la nave, sacudiendo la nave violentamente mientras el fuego se extendía sobre el área de impacto. El aplazamiento duró poco cuando otro pilar de arena lo apresuró. Naruto saltó, evitando el ataque, pero Gaara había estado esperando eso, y Naruto no pudo evitar el resto de la arena que lo rodeaba un segundo después, encerrándolo de la cabeza a los pies. Sabaku Kyu gruñó Gaara mientras apretaba el puño. El ataúd de arena explotó en una lluvia de chakra rojo, liberando al rey demonio. Naruto cayó sobre una rodilla, usando su brazo restante para sostenerse. Otro rayo atravesó la parte delantera de la nave, destruyendo la parte más frontal de la nave, seguido de otra que destruyó la barandilla de estribor. Los ojos de Naruto se dispararon hacia arriba, encontrando que nada menos que Akina descendía sobre él. Su mano se levantó, el chakra del Kyuubi burbujeó en una masa de rojo hirviendo, envolviendo a la niña en su ardiente abrazo. Naruto la escuchó gritar antes de que su propio chakra saliera en su defensa, protegiéndola cuando Naruto la estrelló contra la cubierta del barco, rompiendo las tablas del suelo antes de estrellarla contra la barandilla. Estaba a punto de lanzarla de nuevo cuando el chakra que ella controlaba de las 9 colas lo empujó fuera de ella. Naruto devolvió el chakra de 9 colas desde Akina, extendiéndolo hacia Gaara mientras el Kasekaze intentaba usar su arena para atacarlo nuevamente. Las manos de Akina atravesaron los sellos, ignorando cuando otro rayo golpeó la nave, perforando un agujero directamente a través de toda la nave, y cuando otra nave explotó en la distancia, probablemente debido al hecho de que el rayo pudo haber golpeado un barril de petróleo. Un rayo pasó sobre sus palmas y las juntó mientras formaba otro Sukatiku no Kyunutai. Naruto la vio mientras ella construía su ataque, extendiendo otro zarcillo del chakra del Kyuubi, agarró la espada aún hundida dentro de Yujito, sacándola, provocando otro grito de dolor de la niña mientras se aferraba a su herida sangrante.
Al atrapar el arma, Naruto lo llenó de chakra del viento antes de girar hacia Akina, soltando la media luna como una cuchilla de viento para interceptar su ataque. Akina apretó los dientes antes de lanzar el rayo. A medida que los dos ataques se acercaban entre sí, un solo rayo se abría paso por el cielo, su ritmo era casi lento, si algún rayo podría describirse como tal. Y antes de que cualquiera de ellos pudiera reaccionar, el rayo atravesó su ataque Raitón. Naruto y los otros ocupantes de la nave ni siquiera tuvieron tiempo de parpadear antes de que su mundo se volviera blanco. Jiraiya bloqueó la lanza de Yujito con uno de sus kunai maldiciendo, ya que tuvo que saltar de varias docenas de kunai de Kankuro. Al canalizar chakra hacia sus manos, se dio cuenta de que los Tenketsu todavía estaban parcialmente cerrados, no lo suficiente como para poder usar una invocación adecuada, lo más probable es que lo arruinara y desperdiciara chakra. Aterrizó en la barandilla del barco que sintió cuando se disipó la última de sus convocatorias. Miró a su alrededor mientras los restantes Kumo se unían, Chunin y sus dos oponentes anteriores lo rodeaban. El jutsu que estaba disponible para él pasó por su mente mientras intentaba pensar en alguna forma de salir de esto sin recurrir a saltar al océano. Afortunadamente, no tuvo que hacerlo, ya que cada ninja retrocedió repentinamente cuando varias botellas de fuego molotov navegaron por el aire, rompiéndose en la cubierta y extendiendo fuego por todo el barco. Jiraiya se dio la vuelta, solo para encontrar el buque insignia que había dejado en su prisa al lado de la nave. Jiraiya-sama. Uno de los Anbu llamó. El ermitaño sapo perdió poco tiempo antes de saltar del barco Kumo al barco de hoja, aterrizando en la cubierta, el Anbu perdió poco tiempo corriendo hacia él. Jiraiya-sama, la flota está en ruinas, las naves de Kumo que habían estado vigilando el buque insignia ahora se están acercando para un contraataque, señor. Jiraiya pareció indeciso por un momento antes de gruñir, no muy diferente del propio Naruto. Retira el barco. Salvaremos a todos los que podamos mientras nos retiramos. El capitán de la nave se acercó al legendario ninja. Su tono era acalorado y enojado. No nos registramos para esto, esta es una masacre, no una batalla de ninguna manera. Antes de que pudiera terminar su oración, el kunai de Jiraiya abrió su yugular, matando al hombre en segundos mientras se ahogaba con su propia sangre. Considera esto como una toma hostil, dijo Jiraiya, mirando como todos los piratas volvían sus ojos sorprendidos hacia él. ¿Alguna objeción?, cuestionó retóricamente. Cuando no recibió respuesta, no perdió el tiempo para ladrar sus siguientes órdenes. Ala la nave hacia atrás, ahora. No debemos atacar a ningún ninja Kumo a menos que también lo hagamos. Todos los hombres deben permanecer en posiciones de batalla. Mientras los hombres se apresuraban a cumplir sus órdenes, Jiraiya no pudo evitar mirar hacia la torre cuyo pálido resplandor azul apenas comenzaba a disminuir. Maldita sea Su Liang. Naruto sintió como si todo su cuerpo estuviera flotando, el dolor en su brazo y pierna desapareció, reemplazado por una sensación de entumecimiento absoluto. Cuando abrió los ojos, todo lo que pudo ver fue una luz blanca cegadora, pero no tenía resplandor ni aspereza. Vio a alguien acercarse a sus rasgos borrosos e irreconocibles, excepto por su largo cabello negro. Naruto trató de moverse, para defenderse de un posible ataque de esta mujer, pero sus miembros se negaron a obedecer sus órdenes, dejándolo quieto. Cuando la mujer se acercó, Naruto sintió su mano contra su rostro, la presencia familiar regresó a él, su rostro se volvió claro, esos suaves ojos azul marino lo miraron fijamente. Yoshino. En un instante, la imagen se desvaneció, dejando solo un cielo negro con cicatrices de rayos. Naruto se protegió la cara con su miembro desatado, tratando de evitar las gotas de lluvia que ahora caían sobre su piel caliente. La cabeza de Naruto cayó sin fuerzas a un lado, al ver su máscara facial de metal y tocar su rostro. Se dio cuenta de que, efectivamente, la armadura metálica ya no estaba en su lugar. Se movió para alcanzarlo cuando el dolor atravesó todo su cuerpo y la sangre surgió de su garganta, tosiendo el líquido cobrizo que Naruto se preguntó por un segundo de dónde era. Luego se dio cuenta de que sus sellos todavía estaban desbloqueados, el chakra de 9 colas había estado vertiéndose en su sistema todo el tiempo que había estado inconsciente. Naruto movió su brazo entonces, al darse cuenta de que solo tenía un dolor fantasma, estaba completamente curado. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? Naruto gimió mientras alcanzaba su máscara, colocándola de nuevo en su rostro con un solo brazo antes de ponerse de pie. Reformando los sellos como lo hizo. Miró a su alrededor y se encontró parado en la parte delantera de la nave en la que había estado, el resto había sido hecho pedazos por el rayo que había golpeado el ataque de Akina.
Donde esos tres estaban en este punto no le importaba, aunque podía ver que muchos de los barcos de su flota ya se estaban hundiendo, había varios más que todavía estaban lo suficientemente intactos como para continuar la lucha, tenía que terminar esto ahora, y él sabía a quién encontrar para hacerlo. Suje Liang. Cuando Naruto volvió a mirar alrededor, vio a un solo ninjato tirado, descartado en la nave. Su cimitarra se había perdido en la explosión, así que esto tendría que hacer. Alcanzando el arma, la usó para cortar rápidamente el cable ninja que sostenía su brazo, estirando la extremidad mientras los truenos retumbaban directamente sobre él, la raya blanca de electricidad cayendo desde los cielos dirigiéndose directamente hacia él, como si la misma mano de Dios buscara derribarlo. Naruto levantó la vista hacia el peligro que se aproximaba, indiferente al levantar su brazo ahora curado. El relámpago cayó con un gran sonido ensordecedor, el crujir de la madera casi se ahogó cuando el mundo se puso blanco por una fracción de segundo. Los escombros y el humo que suben desde el punto de impacto ocultan a Naruto de la vista. Por un momento, nada se movió en la nave, pero luego, increíblemente, Naruto salió corriendo del humo. Corriendo hacia el borde de la nave y su objetivo previsto. El buque insignia de Kumo. Saltó sobre el borde, el agua corrió hacia él cuando cayó. Una nube de humo apareció a sus pies, revelando una serpiente del tamaño de un árbol. Los pies de Naruto aterrizaron sobre él cuando el reptil atravesó el agua. Yujito se despertó con una sensación de ardor en el estómago, gimiendo de dolor cuando su mano voló hacia la herida, se sorprendió al ver que otra mano se apartaba de la suya y una voz desconocida le llegaba a los oídos. «Quédate quieto o te lastimarás de nuevo». Yujito abrió los ojos, encontrando a una mujer de cabello rosado flotando sobre ella, ojos verdes complementados por el chakra que cubría sus manos. Los ojos de Nibi Jinchuriki fueron llevados hacia su lado, donde vio a Gaara y Akina, ambos inconscientes y ambos atendidos por la rubia Kunoichi, aunque solo una era familiar para la joven. Notó que el Sannin, a pesar de que estaba asistiendo a Gaara, tenía su concentración claramente enfocada en Akina, la incredulidad se reflejaba fácilmente en sus rasgos mientras sus ojos miraban a la mujer más joven de vez en cuando. De los otros dos Jinchuriki, Gaara fue el primero en despertarse, el Kasekaze se frotó la cabeza cuando su conciencia regresó, tratando de sentarse antes de que Tsunade lo empujara hacia abajo. Fácil allí, espera hasta que te hayas orientado. Antes de que Gaara pudiera decir algo, el propio gemido de Akina desmintió su regreso al reino consciente. Cuando la joven rubia se sentó frotándose la cabeza, las primeras palabras que salieron de su boca fueron simples. «Naruto, ¿dónde está Naruto?». La pregunta puso inmediatamente a Gaara y Yujito en alerta mientras escaneaban el área inmediata, buscando al Rey Diablo. «Él no está aquí, puedo decirte eso». Tsunade respondió. La nave en la que los encontramos fue completamente destruida, y no lo vimos. Si fue tan noqueado como ustedes tres por lo que sabemos, se ahogó. Akina se levantó, tropezando por un momento antes de que Ino la mantuviera firme. Está vivo. Tiene que estarlo. Porque sabes que es la verdad o porque quieres que sea la verdad. Tsunade no pudo evitar preguntar, observando mientras la joven rubia la fulminaba con la mirada. Aunque verla viva fue un gran alivio y trajo alegría a la babosa Sannin, no podía ignorar el hecho de que Akina ahora sabía cómo estaba relacionada con Naruto y que el conocimiento pudo haber cambiado drásticamente sus motivos y su perspectiva. Antes de que se pudiera decir algo más, Gaara habló a continuación, poniéndose de pie también. Si está vivo, ¿dónde está? No lo siento. Sensei. Yujito dijo de repente, captando la atención de todos. Se dirigirá a Sensei. ¿Estás seguro? Akina cuestionó. Por supuesto que no estoy seguro, pero aparte de nosotros tres, esa es la única otra persona que buscaría activamente. Ella razonó. Tsunade se levantó de su posición anterior de rodillas. Acércate a él, todavía hay muchos de nuestros ninjas que no pudieron escapar del ataque a tiempo y necesitan atención médica. Gaara asintió antes de que la arena se juntara a sus pies, formando una plataforma sólida debajo de ellos que Akina y Yujito montaron mientras Tsunade, Ino y Sakura saltaron hacia otra nave adyacente. Suje Liang gimió mientras se levantaba sobre una rodilla, jadeando mientras sentía que toda la fuerza que antes tenía en su cuerpo se le escapaba, como si la foca la sacara a sus pies. Su respiración era rápida y áspera, como si estuviera tratando de tragarse el aire frente a él, su normalmente impecable cabello negro de cuervo estaba despeinado, algunos mechones sueltos caían sobre su rostro y protegían sus ojos de la vista mientras se arrodillaba allí.
Se tomó un momento para mirar los resultados de su técnica, observando algo parecido a la satisfacción cuando vio cientos de barcos, hundiéndose y ardiendo cuando la lluvia de rayos comenzó a disminuir. Aunque se imaginó que algunos de sus propios hombres podrían haber sido golpeados con el sacrificio, bien vale la pena para destruir casi 2/3 de la flota enemiga. El dragón dormido se puso de pie, pero justo cuando se puso de pie algo explotó desde la cubierta detrás de él, desgarrando la madera en astillas mientras una sola forma negra y roja se elevaba por encima de él. El dragón dormido giró sobre sus talones, con los ojos muy abiertos mientras miraba el rostro del rey diablo mismo, el velo sombreado que revelaba los brillantes ojos rojos del kitsune. El Yondaime de Kumo no perdió el tiempo, reunió la poca energía que le quedaba y la lanzó en forma de rayos hacia el conquistador desde Konoha. Pero para su horror, su ataque fue atrapado en el guante metálico del Kyuubi Jinchuriki, el relámpago crepitante, y arremetió mientras se sostenía en sus restricciones invisibles. Naruto gruñó, sus ojos ardiendo como fuego mientras sostenía el ataque. Dragón tonto. Rugió cuando lanzó el ataque hacia atrás, la onda expansiva golpeó a Lian sobre su trasero mientras la bola de relámpagos borraba el área en la que había estado parado, destruyendo el sello que había creado en el proceso. Naruto finalmente aterrizó en una de las tablas de madera restantes, la losa gimió y crujió inestablemente con su peso, el viento se levantó y atrapó su túnica mientras caminaba hacia el caje derribado. Al levantarse, Lian se giró para mirar al Jinchuriki, cojeando mientras daba un paso atrás por cada paso que Naruto daba. No puedes prevalecer aquí, Naruto. Habló entre pantalones mientras luchaba por recuperar el aliento, sus ojos adquirieron un borde áspero hacia ellos mientras miraba al Konoha Jinchuriki. Incluso si muero aquí hoy por tus manos, las cosas ahora están en movimiento, cosas que ni siquiera tú puedes deshacer. Naruto pareció detenerse, mirando a los desafiantes ojos del Raikage antes de hablar. Tonto, Shiseo, eres tú quien no sabe lo que has puesto en movimiento. Tan ciego que ni siquiera conoces la derrota cuando lo miras. Puedes ganar en este campo de batalla, pero volverás a tu casa solo para encontrarla en cenizas. El Jinchuriki volvió sus ojos para mirar alrededor de las naves en la distancia, fuego, polvo, cenizas y sangre es lo que encontró sus sentidos mejorados en la distancia, la destrucción y los gritos de los muertos y los moribundos llegaron a sus oídos. El chakra rojo burbujeó dentro de su ser y explotó en una magnífica y aterradora muestra de poder, elevándose sobre todo a su alrededor cuando Lian fue nuevamente arrojado por la fuerza que sus ojos, por primera vez que Naruto pudo ver, habían adquirido un verdadero destello de miedo, no miedo. Terror. Era terror lo que veía en los ojos del dragón dormido, una luz de horror al contemplar el único poder ante el cual el mundo de los shinobi podía inclinarse. Déjame mostrarte entonces, tonto dragón. El miedo se mantuvo por un momento, pero con la misma rapidez que el miedo desapareció cuando el Raikage se puso de pie, sus piernas temblaban mientras luchaba por sostenerse con la presión del chakra demoníaco que lo golpeaba. Este poder era el poder ante el cual el mundo de los shinobi podía doblegarse. Pero no era el poder al que el mundo de los hombres permanecería atado. Levantando los ojos se obligó a encontrarse con la mirada de Naruto con la suya, transmitiendo a través de sus ojos toda la determinación que tenía dentro de su ser, dedicado exclusivamente a desafiarlo. Naruto levantó un poco la cabeza, mirando al dragón dormido mientras su producción de chakra aumentaba, el gemido de la madera en aumento aumentó antes de que Naruto tensara visiblemente su cuerpo por un momento, mientras el chakra rojo formaba un contorno áspero y brillante a su alrededor. ¿Crees que me importaría la pérdida de estos hombres sin valor? ¿Estas naves? ¿Que has ganado? No, Suge Lian. Esta no es tu victoria. Es mía, esta es mi hora. La última de su oración fue ahogada solo por el agrietamiento y el estallido de la madera cuando el chakra rojo del Kyuubi pareció explotar por las restricciones que lo habían retenido. Lian trató de mantenerse firme contra la tormenta, pero antes de que pudiera reaccionar, la madera bajo sus pies se derrumbó y colapsó por la fuerza del chakra crudo que fue expulsado por Uzumaki y el Raikage pronto se encontró cayendo en picado a la cubierta debajo de él, de alguna manera escuchó el susurro mortal de Naruto resonando en sus oídos mientras caía. Le has fallado a Suge Lian. Este mundo será mío o arderá. A unas pocas docenas de metros de la nave, 3 Jinchuriki podían ver el chakra rojo del Kyuubi visible como una nube roja gigante en la parte superior de la torre, el peso de la intención de matar aparente incluso a esta distancia. Gaara no perdió el tiempo, moviendo la arena debajo de Akina y Yujito antes de catapultarlos hacia las grietas que sostenían la torre.
Akina y Yujito saltaron de una viga de soporte a otra, mientras que Gaara, con la disminución de peso, pudo aumentar la velocidad. Los tres corrieron hacia la cima de la torre ahora rota. Antes de que los tres estuvieran a mitad de camino, la torre cedió, las vigas de soporte se rompieron como palillos de dientes cuando la parte superior de la torre se volcó, atrayendo su atención hacia arriba. Al ver la caída en picada de Lian y Naruto, fue Yujito quien fue en ayuda de su sensei, se apresuró hacia él y lo agarró del brazo cuando pasó junto a ella. Jadeando de dolor y miedo mientras tanto su brazo como la viga de soporte de madera bajo sus pies se tensaron contra el peso. Rápidamente se agarró a otro de los soportes de madera mientras trataba de estabilizarse y levantar su sensei ahora inconsciente. Sin embargo, Gaara fue directo hacia Naruto mientras la arena se acumulaba alrededor de su forma, convirtiéndolo en la forma más pequeña de Shukaku una vez más. Uzumaki. Rugió cuando se levantó sobre él con la plataforma de arena. La mirada de Naruto se volvió hacia él, quemándose rojo y ámbar fundido cuando Gaara lanzó su ataque. Naruto levantó ambos brazos para bloquear cuando los dos puños de arena de Gaara se estrellaron contra él con la fuerza suficiente para enviarlo disparado hacia la cubierta del barco, atravesándolo directamente, el piso debajo de él y finalmente deteniéndose en el fondo del barco. La madera gimiendo con la tensión, ya que algunas grietas permitieron que el agua se filtrara. Arriba, Akina fue a saltar donde vio a Naruto golpear. Algo parecido a preocupación se alzó en su pecho, aunque si fuera por Gaara o el propio Naruto, no podría estar segura. Pero antes de que pudiera precipitarse, la voz de Yujito llegó a sus oídos. Akina. Los ojos de la joven Kunoichi se fijaron en los de su compañera Jinchuriki, encontrando que luchaba por mantener la forma inconsciente de Lian mientras la estructura a su alrededor amenazaba con ceder, las cuerdas se rompían, el desplazamiento de la madera y las estructuras se rompían bajo la tensión de su debilitada integridad. La niña estuvo momentáneamente dividida entre ayudar a un hermano o al otro, pero su indecisión no duró mucho, ya que la madera bajo los pies de Yujito se agrietó, haciendo que la niña casi se cayera. Se apresuró hacia una de las vigas de soporte ligeramente por encima de ella y arrojó un cable ninja, volviendo a mirar a Yujito mientras asentía en señal de agradecimiento antes de agarrar el cable. Debajo de ellos, Naruto apenas tuvo tiempo de recuperarse antes de verse obligado a rodar hacia un lado cuando el cuerpo significativamente más pesado de Gaara se estrelló donde había estado previamente acostado. Se puso de pie rápidamente, cortando un zarcillo de arena que se le acercaba, con su ninjato robado antes de que el Ichibi Jinchuriki lo abordara brutalmente, sus dos formas se estrellaron contra el casco de la nave, las grietas audibles resonaban en todo el espacio cerrado. El agua se filtró por las nuevas aberturas. Naruto gruñó cuando su espada cayó de su agarre, antes de lanzar una patada brutal y dura al Kasekaze, lanzándolo a lo largo de la nave y hacia la pared adyacente. Las manos de Naruto ardían con chakra rojo mientras se precipitaba hacia adelante, un puño chocaba contra la arena que conformaba la cara de Gaara, la fuerza del golpe enviaba al Kasekaze a deslizarse por la pared antes de estrellarse contra una de las costillas de la nave, lo que hizo hasta el esqueleto del casco. Naruto le dio al Jinchuriki poco tiempo para recuperarse mientras agarraba a Gaara por lo que solo podía describirse como el roce de su cuello y lo arrojó golpeó contra el techo de madera sobre sus cabezas, antes de arrojarlo nuevamente al suelo. Finalmente, para terminar, lanzó una poderosa patada a las costillas expuestas del Kasekaze, lanzándolo nuevamente por la habitación. Gaara se enderezó en el aire, deteniéndose cuando sus pies tocaron la madera. Gruñó y lanzó una columna de arena al Kyuubi Jinchuriki, quien rápidamente, en su defensa, exhaló una columna de fuego. Los ataques chocaban entre ellos mientras cada uno luchaba por el dominio. Yujito y Akina dejaron a Lian en la parte inferior de la torre, ocultándolo entre los escombros. Hace varios segundos las firmas de chakra de Gaara y Naruto se dispararon dramáticamente antes de que ambos desaparecieran repentinamente y los dos estuvieran bastante preocupados por el Kasekaze. Y al menos en el caso de Akina, Naruto también. ¿Estará bien aquí?, Yujito preguntó mientras se levantaba, lanzando una mirada vacilante hacia Akina. El segundo Kyuubi Jinchuriki miró hacia otro lado, sin molestarse en responder, ella había ayudado Yujito, no Lian. Y aunque entendía la preocupación de sus amigos por su antiguo maestro, no había sido traicionado por él. Estaré bien. La voz de Lian sorprendió a las dos mujeres, volviendo su atención hacia él mientras luchaba por ponerse de pie. Ve, esta es nuestra única oportunidad de derrotarlo, le indicaré a uno de los barcos aliados que venga a recogerme. Ve.
Akina no necesitó que se lo dijeran 2 veces antes de precipitarse hacia el agujero que Naruto había hecho en el suelo, Yujito lanzando una última mirada a Lian antes de que ella la siguiera. Los dos aterrizaron con salpicaduras suaves, viendo cómo el casco se estaba llenando lentamente de agua debido a las pequeñas grietas que ahora lo decoraban. A pocos metros de distancia estaba Gaara, acostado boca abajo en el agua que no era lo suficientemente alta como para ahogarse. Sin embargo, su respiración era difícil mientras luchaba por mantenerse despierto. Frente a él, paredes de arena cristalizada, brillando tenuemente como una joya sin pulir en la tenue luz. Akina se acercó al Kage caído. Gaara. Dijo gentilmente mientras lo giraba mirando cómo sus ojos parpadeaban con conciencia antes de oscurecerse nuevamente. ¿Dónde está Naruto, Gaara? ¿Te acuerdas? ¿Puedes decirme? Sin embargo, Yujito pasó junto a ellos, en guardia mientras examinaba la pared de vidrio. No se podía ver muy bien a través de ella, pero no se dio cuenta de que Naruto estaba detrás. Sin embargo, Akina notó su mano, estaba roja, le tomó un momento darse cuenta de que era sangre que provenía del Kasekaje. Volvió a mirar a Yujito, que había comenzado a darse la vuelta, sus ojos se abrieron con horror al ver el cristal crudo detrás de su brillo y disiparse. El genjutsu cayendo para revelar a Naruto, el ninjato en una mano, un kunai en la otra, a punto de atacar a su hermana sustituta detrás de ti. El más joven de los hermanos gritó cuando se puso de pie, su advertencia solo llegó una fracción de segundo antes de que Yujito reaccionara por puro instinto, agachándose mientras la cuchilla afilada cortaba algunos de los pelos de su cuello. Girando sobre sus talones, solo logró vislumbrar brevemente esos ardientes ojos rojos antes de que Naruto le diera una patada aguda y brutal al estómago. El aire la dejó en un solo suspiro, mientras la sangre y la saliva escapaban de su dolor en la boca explotando de su sección media. Cuando el impacto la envió volando a través de la habitación y estrellándose contra la popa de la nave. Akina actuó rápidamente, agarró a un Gaara ahora consciente pero herido y lo arrastró hacia el derribado Yujito. Naruto bajó lentamente su pie extendido de pie mientras los miraba con sus ardientes ojos rojos, sus pasos chapoteando mientras interrumpían el agua a sus pies. Muy fuerte. Yujito gimió mientras se agarraba el estómago, tosiendo grandes cantidades de sangre mientras luchaba por devolver el aire a sus pulmones. Si tuviera que adivinar, su estómago se había perforado. Hacer algo así, con solo la fuerza de una patada, fue increíble. Akina miró a sus dos camaradas caídos y volvió a mirar a Naruto que se acercaba. Gaara, ¿puedes hacer una concha de arena para protegernos? El Kasekaje asintió mientras luchaba por ponerse de pie. Sí, Akina asintió, bien. Antes de darse la vuelta y acercarse a su hermano, con su arma en la mano. Los ojos de Naruto se encontraron con los suyos, desafiándola con su mirada mientras agarraba sus cuchillas con fuerza. Akina fue el primero en atacar cuando llegó al alcance, usando 2 kunai solo para que el golpe fuera rápidamente golpeado a un lado y un contador para ser lanzado cuando Naruto atacó con un solo golpe hacia abajo. Ella dio un paso al costado, observando cómo la hoja atravesaba el casco de los barcos, y astillas de madera explotaban por todas partes mientras el agua entraba por la abertura. Al recuperar el equilibrio, arremetió con una patada, solo para que su pie fuera bloqueado y cortado limpiamente con una de las cuchillas de Naruto en la espinilla. Ella gritó y cayó de rodillas, siseando de dolor solo por un momento antes de tener que rodar hacia un lado y ligeramente hacia adelante para evitar su golpe de seguimiento, que nuevamente abrió otra parte del casco de los barcos, permitiendo que entrara más agua. Ahora, ligeramente detrás de su hermano mayor, ella se puso de pie y se enfrentó a su espalda expuesta, solo para que Naruto atacara con una patada, obligándola a moverse nuevamente hacia un lado para evitar el golpe. Su pie se estrelló contra el casco, haciendo un agujero justo a través de él. Pero esta vez Naruto esperaba su esquiva, y continuó suavemente con su impulso, y con una precisión despiadada se abalanzó sobre el lugar que sabía que ella estaría. Cuando sintió que la cuchilla perforaba el lado inferior derecho de su pecho, todo lo que pudo hacer fue jadear. Su control sobre su propia arma perdió fuerza antes de que desapareciera por completo cuando ambas manos se aferraron al arma que ahora perforaba su pecho. La sangre salió de su garganta y escapó de sus labios, goteando por su barbilla y manchando el agua a sus pies. Sus piernas perdieron toda fuerza en ellas y tuvo que aferrarse a Naruto para mantenerse erguida.
El agarre de Naruto sobre el arma se mantuvo firme mientras la miraba fijamente, los gritos de Yujito apenas se registraban en sus oídos ya que podía sentir a Gaara sujetándola, sus ojos permanecieron fijos en Akina cuando sus ojos encontraron los suyos cuando levantó la vista, el cielo azul se encontró sangre roja. Sabías que no podías ganar. Hablaba con un tono fáctico, no enojado o condescendiente, sino un simple y tranquilo acento. Akina tosió mientras apretaba más su capa. Yo, jadeó. No estaba buscando la victoria, miró hacia el techo por encima de ellos, que podía escuchar ahora gemía débilmente. Solo unos segundos. Y de inmediato se dio cuenta de su propósito, pero no tuvo tiempo de actuar antes de que todo el barco se derrumbara a su alrededor, cientos de toneladas de agua aplastándolas y arrastrándolas con la marea, las olas aplastantes ahogando la angustiada llamada de Yujito. Su hermana mientras la arena de Gaara se formaba a su alrededor en un escudo de burbujas.